amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Como de costumbre, para nosotros es un inmensísimo placer que ustedes estén en sintonía con nosotros. También le agradecemos a los que hacen sus comentarios, le dan likes, se suscriben. Para nosotros es de inmenso valor eso que ustedes están haciendo, porque nos ayuda a crecer. Les reiteramos que somos un programa que transmitimos directamente desde Telecanal 28 en la ciudad de Santo Domingo o República Dominicana, y que somos un programa totalmente independiente. No tenemos compromisos ni políticos, ni económicos, ni religiosos de ninguna índole. No recibimos órdenes de nadie, ni estamos en nómina de ningún gobierno ni de nadie. Así es que los comentarios que hacemos son de nuestra propia convicción. Sabemos que a veces, cuando algún tema es muy importante, a veces las pasiones uno no la puede eliminar, pero siempre lo tratamos de hacer con el mayor criterio y la mayor objetividad. Santo Asensio, ¿cómo te sientes? Bien, como siempre aquí, tratando de hacer cada día más un mejor programa, con mejores contenidos, buenas informaciones, siendo siempre objetivo e imparcial, para que los oyentes y nuestros televidentes puedan tomar buenas decisiones a la hora que se les presenten cualquier inconveniente en la vida. Mira, en la República Dominicana hay varios temas importantes. Uno de ellos es que el gobierno del presidente Luis Abinader va a cumplir su segundo gobierno, vamos a decir, su segundo gobierno va a cumplir 2 años. Abinader, quien es miembro del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial, llegó a la presidencia el 16 de agosto del 2000. Tuvo un periodo de 4 años. Se repostuló, pese que había en la posición había dicho que no se iba a repostular y que con un periodo era suficiente. Bueno, finalmente cumplió su promesa y, como todos los demás presidentes, se repostuló y ganó holgadamente. Entonces, su segundo mandato cumple 2 años este domingo 16 de agosto. O sea, que va a cumplir 6 años ya. 6 años ininterrumpido. En el cargo. Hay que resaltar que de los últimos gobiernos, el presidente Leonel Fernández duró 4 años, del 1996 hasta el 2000, perdió las elecciones. Bueno, perdió el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que llevó a Danilo Medina. Vino Hipólito Mejía, de 2020 al 2024. No, 2004. 2004. Llegó, intentó repostularse, pese a que había dicho en 50 oportunidades o más que no se repostulaba, pero lamentablemente no. Afortunadamente perdió las elecciones. Entonces llegó el Partido de la Liberación Dominicana en el 2004. Duró 16 años en 2 periodos divididos. Leonel Fernández llegó a la presidencia nuevamente y duró 8 años. Y luego entonces a Leonel Fernández lo sustituyó Danilo Medina, y Danilo Medina también duró 8 años. Ambos, principalmente Danilo Medina, había también prometido de que no se iba a repostular, y él tiene una frase célebre que ha dicho que el presidente que se repostulaba era igual que comerse un tiburón podrido. Entonces, bueno, se comió su tiburón, duró 8 años, después intentó modificar la Constitución nuevamente, porque modificó en el 2016 para intentar repostularse, pero no logró la repostulación. Entonces aquí viene Luis Abinader, quien le ganó la presidencia a Leonel Fernández. A Gonzalo Castillo. Al PLD, al candidato del PLD era Gonzalo Castillo en el 20. Ya estaban divididos. Bueno, ya Leonel se fue en el 20. Se le ganó a Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo. Y a Gonzalo Castillo, exacto. Entonces luego Luis Abinader volvió en el 2024 y le ganó
al candidato de Santiago, a Abel Martínez. Abel Martínez, del PLD. Y hasta ahora ese es... Y a Leonel Fernández otra vez, que fue candidato. Fernández otra vez, exactamente, Claro. exactamente. Entonces, en estos 6 años, yo pienso que en los 4 primeros años de su gobierno, por una razón que yo entiendo que es de logística, propaganda, compra de periodistas, compra de encuestas, el presidente Luis Abinader tenía un porcentaje, no sé de cuánto, de 60 y pico por ciento, que era uno de los presidentes más valorados de la República Dominicana. Está bajando ahora. Pero cometió el error de volver a repostularse. Aquí ningún gobierno que se ha repostulado en el segundo mandato le ha ido bien. A ninguno. Y a este no le está yendo bien y le va a ir peor. Es un gobierno aquí que la gente ya entonces comienza a quitarse la careta y comienza entonces ya a cuestionar. Un gobierno que en estos 2 años, en 6 años, lo que ha hecho es violentar todas sus promesas. Porque el presidente Luis Abinader hablaba de que iba a ser un gobierno del cambio, cosas diferentes, no ha hecho nada diferente, todo lo mismo. Hablaba de que no iba a tomar prestado, ha endeudado el país hasta el tuétano. El gobierno que más ha endeudado en este país es el de Luis Abinader, a tal grado que ya le dicen el señor de los préstamos. No me creía en las reformas fiscales, porque decía que lo que había que bajar los impuestos, y lo que ha hecho es que aumentó los impuestos. Hablaba de que iba a acabar con la delincuencia en el primer año, y aquí lo que más es delincuencia. Hablaba que en el primer año iba a terminar con la migración ilegal de haitianos, y eso no ha terminado. Lo único logro que ha exhibido, vamos a decir logro entre comillas, fue que la FAO hace unos meses le dijo que en este país que había eliminado el hambre. Que aquí hay hambre cero. Y yo entiendo que el hambre, ciertamente, lo único que yo creo es eso, que se ha eliminado el hambre cero, pero se ha eliminado el hambre cero es entre los funcionarios de sus gobiernos y entre los miembros del Partido Revolucionario Moderno, porque aquí lo que más es hambre y lo que más hay es pobreza. Aquí lo que más hay es personas desempleadas, venduteros, gente en los semáforos vendiendo galletas, vendiendo beepers, celulares, vendiendo gatos, limpiando vidrios, ese tipo de cosas. Motoristas, motoconchistas, mototaxis, hay miles y eso se ha incrementado. Venduteros públicos, ladrones, atracadores, eso se ha aumentado de manera exponencial. Entonces, en este gobierno de 2 años, yo creo que ha sido lo peor. Además, este gobierno en este periodo ha tenido la osadía de aliarse a los Estados Unidos, y yo pienso que debe ser el gobierno que es más servil hacia esa nación, el más pro-yanqui de todo. Yo pienso que aquí, desde la Constitución de la República, de la Constitución del país, en el 1844, se acusaba a Buenaventura Báez, que en 5 oportunidades fue presidente, 5 oportunidades, y en las 5 quiso anexar a la República Dominicana a un país, o a Francia, Estados Unidos, a quien apareciera. Pedro Santana también quiso anexar a España, a la República Dominicana, pero yo pienso que este gobierno ha sido el que más arrodillado ha estado en los Estados Unidos. Y yo creo que en materia de derecho internacional, de política internacional, la República Dominicana es el estado 52 de los Estados Unidos. El 51 es Venezuela. Hoy hay un dato aquí de una encuestadora que evalúa las popularidades de los presidentes latinoamericanos. Y tú recuerdas que Luis Abinader era uno de los más valorados. Sí. No sé si estaba en 4º lugar o en 3º. En 2º, 3º. Pero sí, ahora Luis está en el 8º lugar con un 48.1% de aprobación. Y descendiendo y desaprobación, que no están de acuerdo con su gestión, un 47.6% de desaprobación que tiene. Mira, o sea que está descendiendo
estrepitosamente la gestión de Luis Abinader. Pero yo aún está descendiendo, yo no creo en Descendiendo. aún esté descendiendo. Yo no creo en esas encuestas porque yo no sé quién la hace. Y tú sabes que en este país... No, porque esa encuesta es latinoamericana. ¿Y quién la hace esa encuesta? Eso aquí... Una firma... Pero ¿y qué firma? Tú sabes que aquí hay Global Data. ¿Y quiénes son esa gente? Una empresa internacional. Pero para yo confiar, ¿quiénes son? Bueno, pero ellos creen porque ellos la repiten los gobiernos. Que Bukele, el presidente de Salvador, está en primer lugar. Pero tú sabes que yo he visto 80.000 encuestas de esas y varían los puestos. Que no hay una sola. Que diferentes firmas encuestadoras. Sí. Porque también hay un negocio, tú no sabes. Si yo no sé quiénes son esa gente, yo puedo de mi casa. O sea, ¿tú no crees entonces que él está bajando ahora, Luis? No, yo creo que tiene que estar bajando. Yo lo que él está en el octavo, yo creo que debería estar en el último lugar. Que él está más para abajo. En el último. ¿Entiendes? Ok. No, estamos de acuerdo. Entonces, o sea, que ese lugar que le están dando está bueno, o sea, está en buena posición. Lo están ayudando. O sea, sí, eso porque, lo está maquillando, porque él debía estar en el último lugar, ¿verdad? Claro, porque todo eso se compra, aquí todo el mundo tiene un negocio. Entonces, cuando sale una empresa que tú no sabes quién es, yo no le doy mucha credibilidad. Yo tengo esa encuesta, yo la vi esa encuesta, pero yo he visto muchísimas encuestas de que tienen diferentes posiciones. Y aquí hay encuestadoras que están todavía, Luis, con un alto porcentaje. Ahora, ¿tú recuerdas la encuesta que hacía en una cadena de emisora aquí, en la campaña de 24? Que decía que era un 70, que tenían casi todas. Y Luis terminó en cuánto, ¿verdad? Un 52%. No, un 48% sacó el partido, ¿no fue? Sacó el partido y con su alianza sacó un 56%. Pero es un porcentaje alto, porque se ganó en primera vuelta. Sí. Pero que ellos aspiraban a más, ellos aspiraban a superar a Danilo Medina, que sacó un 60%. Un 62. Exactamente, ellos decían que era un 70 que iban a sacar, que Luis era un 70 que iba a sacar. Y eso es bueno que bajen, porque cuando están muy arriba se creen dioses. Danilo Medina se creyó que era un faraón. Entonces, mira, bueno, entonces decíamos que este domingo, 16 de agosto, el gobierno del presidente Danilo Medina, el segundo gobierno, va a cumplir... De Luis Abinader, va a cumplir 2 años. De su segundo periodo. Entonces, Luis Abinader ha mantenido una serie de funcionarios durante sus 6 años de gobierno. En este país, yo creo en este país, que un funcionario que dure más de 2 años en un puesto, sin ser rotado o ser sustituido, es un premio para que haga lo que le dé la gana y desfalque el país y haga todo tipo de actos de corrupción. La República Dominicana es un paraíso para la corrupción. Aquí no hay nadie prácticamente sentenciado definitivamente por corrupción. Ahora es que hay un Ministerio Público que está trabajando y que vamos a decir un 80% está haciendo una excelente labor. Toma los casos que quieren y otros los deja fuera, porque hay casos que ni siquiera lo ven. Entonces, tiene una serie de funcionarios que no deberían estar en la administración pública. Tienen 6 años consecutivos. Pero ahí hay como una contradicción, porque entonces hay que cambiar los funcionarios y el presidente sigue. Sí, porque el presidente... Porque entonces, porque el presidente fue electo, pero entonces estamos, que lo deje ahí, mejor que lo deje todo ahí. Que si se una un día el barco, se unan todos juntos. Bueno, por mí lo puede dejar ahí y llevárselo para su casa cuando salga de la presidencia. Porque, bueno, que si yo qué, una estrategia de los presidentes, bueno, está bien, que hagan ahí la gente dice que no, que el problema no es el presidente, son los funcionarios, porque es una estrategia de marketing vieja, que decían que el problema no era Balaguer, que era Bello Andino, que era Aníbal Páez, y que el anillo para ciego. Esto es mentira, es un juego de que, como dicen los que saben jugar ajedrez, que los alfiles son los que pagan la cosa, el rey es intocable. Entonces, tiene la estrategia en los gobiernos de que el presidente, todo lo positivo para el presidente, si hay que donar una silla de ruedas, la dona el presidente, si hay que darle un premio a un deportista, lo hace el presidente. Ahora, si se cae un puente, el presidente no sabe de eso,
porque la información es que no le llegan las informaciones. ¿Tú me entiendes? Si hay un robo, el presidente no se entera de eso. Bueno, pero aquí había un presidente, el mismo que tiene Danilo Medina, tiene toda su familia y toda su gente alrededor robando la seguridad y que no sabía, que dónde está la corrupción, decía él. Entonces, un presidente, mira, aquí yo hago una transacción en este país por 600,000 pesos, 600,000 pesos, que son aproximadamente... Esas son las transacciones que tú estás haciendo últimamente. No, si yo hago una transacción, yo no te puedo hacer una transacción ni de un peso. 600,000 Oye, yo iba a decir que tú no comes solo, porque oye, uno con esta situación que a veces no hay ni... Es más, yo no estoy de acuerdo contigo, que a veces no quería sentir de ti ahorita, que tú dices que somos un programa sin compromiso y que no recibimos nada. El que quiera financiar, yo quiero, si tú quieres me vota ahora mismo, que quiera financiar este programa, que lo quieras financiar en efectivo, depositando, yo voy a poner mi número de cuenta para que nosotros hacer un buen programa con contenido de verdad, que no hace todo el mundo. Un programa independiente de verdad, pero si quiere llegar a alguien que coincide con nosotros y depositarnos aquí lo que sea, lo que él entienda, porque la iglesia también, no solamente, ¿cómo que dicen los no solamente el pan vive. Exactamente, entonces yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Si es limpio, que nosotros necesitamos vivir, si es limpio, si hay una persona que le gusta este programa y quiere hacer un depósito de $1,000,000. No, que nos pongan un anuncio, nosotros se lo pasamos. O no, y si no tiene un depósito, si quiere, pasa por aquí, muchacho, que usted está haciendo un buen programa. Bueno. Una persona que lo depuramos primero lo depuramos. Bueno, si no del narco, si no, exactamente. Un político, ¿verdad? Un político serio. Bueno, un político que ponga un anuncio, nosotros se lo ponemos. Pero si no tiene anuncio, está bien, seguimos. Entonces, disculpa la interrupción. No, está bien. Okay. Está bien, entonces, seguimos diciendo que este país no puede tener funcionarios que tengan mucho tiempo. Que ya tiene 6 años. Por ejemplo, este gobierno tiene 6 años de funcionarios. Desde el 20, están desde el 20, comienza con ellos. Sí. O los rotan. Hay quienes tienen más de 6 años, hay un funcionario ahí que ha sido funcionario desde los 90. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, tiene como 20. Bueno, más de 30 años. Más de 30 años. ¿Es el gobernador del Banco Central? No, gobernador, él estuvo en el 94 con Balaguer. Y él que se pensionó y Leonel volvió y lo habló con él para que volviera. Y él volvió y se reintegró en el 96 de nuevo. Puedo decir que está desde el 96 ininterrumpido. Del 96. Ah, no, Hipólito lo interrumpió. Hipólito lo quitó en el 2004. En el 2004 no tuvo ahí un barbudo, un economista, discúlpeme el término, pero tuvo Marcún, fue. Marcún, sí. El gobierno de Hipólito, no sé si cuántos años. Vamos a ponerle, vamos a tener que tiene más, que tiene casi 30 años de manera ininterrumpida. Sí. Dice que es uno de los mejores gobernadores que tienen los bancos de América Latina y el mundo. Uno de los mejores. Que no hay quien pueda. Que mira cómo ese hombre mantiene siempre la inflación controlada. ¿La inflación controlada de quién? ¿De qué inflación? No, y que la economía creciendo. No, dice el Banco Central. No, mira, es el que más mete mentira al presidente de la República y a los funcionarios, que la República Dominicana es el país que más crece un 6, un 7%, más que Rusia, más que China, más que Bélgica. No, está bien la economía, no tiene unos técnicos buenos. ¿Qué economía va a estar buena cuando hay tantos pobres? ¿Será tú que estás bien? Tú estás cobrando un lugar. No, eso es el informe que del Banco Central, David. Todas esas mentiras que se lo creen los presidentes, hermano. Que está creciendo la economía. Albizu mantiene el peso controlado, que inclusive el peso está casi a la par con el dólar ahora, que no está subiendo el dólar. El último informe que hay, que el dólar está frisado, Bueno, tiene un tiempecito que está a prácticamente el 60-1. Es que no hay un tipo como Valdés Albizu aquí, no hay un tipo, un gobernador de banco aquí. Y ese es el que más cobra. Ese cobra como 2 millones de pesos. Inclusive dicen que el Fondo Monetario son como $40,000. El Fondo Monetario Internacional. ¿Y el Fondo Monetario que dirige este país? Bueno, tiene incidencia para que tú sepas. El Fondo Monetario decide quién puede manejar el Banco Central. Bueno, y él cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y cuenta con el Banco Mundial. Abinader.
el Banco Mundial. Y con todo el respaldo de Leonel y de Danilo, Hipólito Mejía. Y de todo el mundazo. El único. Así mismo, vamos a ir en el puesto. Bueno, entonces, en el número 2 está Eduardo Sanz Lobatón. Ese estuvo en aduanas y ahora, ¿dónde es que está ahora? Industria y Comercio. En Industria y Comercio. Bueno, ese debe ser ratificado. Ese de lo duro. Debe ser ratificado. Ese por mí lo pueden quitar. Víctor Bisonó. Ese era el Partido Reformista. Ahora está el directorio central ejecutivo del PRM. Ese es un arribista. Ese fue el que se inventó la fórmula de la gasolina, de que nosotros aquí, el gobierno se robaba los cuartos de los contribuyentes y sacó una fórmula de que cada dominicano tiene una acción en la refinería mexicana de petróleo, y cuando lo nombraron Industria y Comercio, dijo que no, que esa fórmula era... Se le perdió donde él la elaboró, la libreta de la fórmula. La libreta. Entonces, ese lo pueden quitar también. Creo que lo va a ratificar porque es que de la gente cercana de Luis. Que Luis se lo puede llevar cuando se vaya, que se lo lleve para su casa y lo nombre ya también en su Sigue. casa. José Ignacio Paliza. Ese otro, hombre, funcionario número 1. Funcionario número 1 del PRM. ¿Cuánto abuso? Ese es su plato de acuerdo. Cuando era senador, ¿cuánto abuso? Y criticaba al gobierno del PLD. Es el hombre del gato. El hombre del gato. El hombre del gato. ¿Cómo así? Cuando la reunión que el gato le pasó por delante, el gato prieto. Que le pasó un gato prieto, sí. Dice aquí el técnico. Claro. Una vez que le pasó una reunión. ¿Por entre la pierna? Así. Ese era el más crítico de la oposición y ahora todo lo apoya. Criticaba los préstamos, las cosas, los préstamos se alarmaba. La directora de INAIPI, Josefa Castillo. Josefa Castillo comenzó como superintendente de la Intendencia de Seguros, de la Superintendencia de Seguros ahí. Sí. Con un sueldo de casi $1 millón mensual. Sí. Y es de Boca Chica. Y de Boca Chica ahora no ha salido del gobierno. Y ahora está en INAIPI. Y el hijo es diputado. Y el hijo también siempre lo... Diputado. El hijo siempre lo están mencionando en operaciones medias raras. ¿El hijo? Sí, el hijo... No, con cuidado, es diputado. ¿Y la Yerna también es diputada? La Yerna, que es la que era ministra de la... No, ella fue alcaldesa de ahí, de La Guayiga. De La Guayiga. Exacto. Sí. Es millonaria, me dijeron por qué es millonaria ella. Ella reportó. No, que es millonaria porque su esposo era un empresario. Y parece que tú que eres abogado, parece que en la repartición. Ella cuando fue alcaldesa de la Guayiga, que un pueblo, un barrio. Un barrio que tiene como 10 gente. Ella reportó que tenía en esa época, que creo que fue hace 10 años, como 70, 80 millones de pesos. Y no se sabe dónde ya lo sacó su cuarto. Te estoy diciendo que según el marido se lo dio. El marido tenía envasadora de gas, bomba de se lo dio el marido. Las mujeres tienen suerte, esa suerte no tenemos nosotros, imagínate. Canciller Roberto Álvarez. No, ese está del 20 ahí, ese hombre. Ese tiene 6 años. Ese clave ahí. Es el más pro-yankee que puede haber. Ese que ha metido a Abinader. Abinader es el más rodillado de todos los presidentes latinoamericanos. Y ese que lo ha metido en eso, todo lo apoya. Ese debe eliminarlo el primero. No, ya ese tipo yo creo que estaba apoyado por Marco Rubio ahí. Ese ya ve Marco Rubio de Donald Trump. Sí, claro. Ese hombre es enviado de Washington, ese hombre no lo quitan de ahí, no hay manera. Tiene una línea directa. No hay manera, ese hombre no hay manera. Marco Rubio lo llama y dice, mira, hay que bombardear a Venezuela. No le toca. No hay problema. ¿Tú recuerdas la cumbre que se iba a hacer aquí? ¿Quién era que la estaba organizando? El asunto de una chacabana que mandaron a hacer y eso. Que llamaron de Washington que Cuba no podía participar ahí. Que Cuba, Venezuela, Nicaragua. Claro. Cuba no podía estar ahí, entonces se detuvo ahí eso. Sí. Una orden que dieron y ellos acataron eso. Claro. Ese debe, para mí, eliminaron. Deben de dejarlo ahí, que lo deje ahí. David Collado. Dijo que iba a salir ahora, porque él se va ese lo han se va a involucrar en su proceso proyecto presidencial. El presidente Luis Abinader le ha dicho en 2 oportunidades que se mantenga ahí. Se mantenga ahí hasta ahora. Creo que hasta ahora, sí creo que él se va ahora. Por lo menos ese ha dicho que quiere irse. Pero tú estás de acuerdo que se vaya, pues yo estoy de acuerdo que se quede ahí porque él ha hecho un buen trabajo. Ahora dicen que en lo que va de año han llegado más de 7 millones de turistas a la República Dominicana y que sigue creciendo. Ese es su papel, que para eso lo nombraron a él. Ahí.
Ahora, ese hombre no habla él no habla de la economía, de la canasta familiar, nunca lo he escuchado hablando. Y es candidato presidencial, el más puntero entre el PRM. Sí. Yo creo que tú me digas que tú eres un político avesado y que sabe este asunto. David Collado no habla de economía. David Collado no habla de la canasta familiar, no habla de desempleo, no habla de delincuencia, no habla de migración, no habla nada de eso. No hay conflicto. No, nada con nadie. Y alguien me dijo a mí que por eso es que está en primer lugar, porque la política, si tú dices que no entra en contradicciones y no es un tipo crítico que tú te mantienes eso siempre le ha arriba. ayudado a él, que ha sido muy comedido. Y otra cosa es que él fue alcalde. Sí, él fue alcalde. Hizo un buen más o menos un trabajo más o menos ahí decente. Está en la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo tiene un dice que él es el candidato de los empresarios. El Ministerio de Turismo tiene un presupuesto amplio que aparentemente es una segunda Ministerio de Mira, Obras y no ha Públicas. tenido ruido él ahí, no De ha obras habido públicas. ruido. Sí, no ha habido ruido hasta ahora, no ha sí, habido ruido. exactamente. Creo que el Ministerio de Turismo tiene que ver con los trabajos de enlozamiento de la zona colonial. Ahí se ha gastado un dinero. Hermano, pero ha hecho el Ministerio de Turismo en el país entero. Es una Construyen parques, Boca Chica. es una segunda. Ministerio de Obras Públicas. Es un segundo Ministerio de Obras Públicas. Esto maneja muchos recursos. Y lo hace bien. O sea, que él puede ser un candidato del PRM. Puntero, puede ser. Por mí puede ser cualquiera. Yo no. Digo, de acuerdo a lo que tú dices, el tipo de maneja bien. Entonces, dice que él es el tipo que está mejor visto en el PRM para ser candidato presidencial. De acuerdo a las encuestas, sí. Pero yo no tengo por qué apoyarlo ni nada. Si quiere, se quiere quedar ahí, si no, que siga. Seguimos. El próximo. Entonces, el ministro de la Justicia Es consultor jurídico. es consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero. Está en el 20 al lado de Luis. Fue el que defendió al ex coronel de la policía, que luego se convirtió en jefe de la policía cuando hubo el percance en la Junta Central Electoral, ¿recuerda? De un problema que hubo ahí, Sí, de un percance. La policía, sí. Exactamente, él fue abogado. Él y Luis Soto lo llevaba yo a mi programa allá en HJB. Ya. Nos conocimos en la universidad, en una materia juntos, pero después que es ministro del DNI, él es director, el único civil que ha llegado ahí como jefe del DNI. Nunca he visto a Luis Soto. Bueno, fue el coronel que fue jefe de la policía. Fue jefe de la policía. Fue un problema ahí como cuando Cuando hubo el asunto de la suspensión de las elecciones. Exacto, la suspensión de las elecciones. Bueno, Antoliano Peralta no voy a opinar de él. Es amigo tuyo. No amigo mío. Pero él es familia o hermano de un amigo tuyo. Exacto, hermano de Rafael Peralta Romero, Sí. que es amigo de nosotros. Es amigo de nosotros, claro. Por lo sí. menos. Yo no he vuelto a ver ¿cómo que se llama? El director de la biblioteca. Rafael Peralta Romero. Rafael Peralta Romero, yo no lo he vuelto a ver desde el 20. Bueno. Digo, supe que estaba medio enfermo, quería irlo a ver, pero como que se mudó. No digo que amigo porque él es parte del movimiento que nosotros pertenecíamos durante muchos años. Ok, claro, pero no sé si él es accesible, no sé si recibe él. Él es accesible, tú vas a su oficina y te dejas entrar. Tú no tienes, que no hay que hacer cita ni nada de eso. Okay. Me dijo que iba a llevar a Michel una vez, que como un pescado allá, muy bueno. Entonces, lo voy a chancear por el asunto de la familiaridad. La familiaridad, porque no es nosotros. Claro. Joel Santos, es el presidente de Energía y Minas. Que fue secretario de la presidencia. Secretario de la presidencia. Está del 20 también. Del 20 también. ¿De dónde viene ese señor? No sé de dónde viene. Bueno, ese deberían cambiar. Dejarlo, ¿verdad? Porque él no ha tenido ruido tampoco, parece. No ha tenido mucho ruido. Se maneja bien él. Simon Freud, el secretario administrativo de la presidencia, dijo que se debe de quitarlo ya. Porque dijo que es un programa que él no sabía cuántos empleados públicos tenía el Estado. ¿Sabes que yo vi un informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, diciendo que la República Dominicana está como en el, no sé qué lugar, está por encima en América Latina de los países que más empleados públicos tienen? Muchachos, pero aquí en el Estado, que más empleados hay en el Estado. Solamente en el gobierno de Luis Abinader, la administración pública ha aumentado en 178,000 empleados. Digo, uno no sabe si cuestionar eso, porque son gente que tiene su familia y que realmente viven de eso, de un empleo público, pero bueno, no sé, como economista ahí... Cada vez que viene un gobierno y te introduce 200,000 empleados, eso significa que hay que buscar más dinero, hay que coger más prestado, hay que coger
hacer más reforma fiscal. ¿Y quién nos lo paga? Nosotros mismos. Y entonces, si esa gente no tuviera... Que se vaya para otro lado, yo no tengo... No, yo me refiero, si esas personas no estuvieran en el Estado, ¿qué pasaría aquí? No se murieran tampoco, porque no se han muerto los que están en Cuba, ¿verdad? En Cuba, ni los que están en Haití, no se han muerto. ¿No entiendes? No se van a morir. Que hagan otra cosa. Entonces, finalmente, antes de pasar a dos videitos ya, Fello Suberví. Fello Suberví, ese era el viejo. El hijo. Fello Suberví. Y Wellington Arnaud, que es también el hijo de un dirigente del PRD histórico. Sí. Tiene 6 años en diferentes cargos. No, se modificaron los estatutos o la ley para ser director de INAPA, lo modificaron porque tenía que ser un ingeniero. En eso haciendo los cambios que hay que elogiar al PRM, que son expertos ellos en el asunto de cambios. Ellos cambiaron la ley para que una persona normal, un licenciado, ocupe la dirección de NAPA, que ese era un cargo que estaba exactamente en lo contemplado la ley, que debía ser un ingeniero. Eso es parte de los cambios. Eso lo hizo el presidente Luis Abinader. El presidente sabiendo que claro, violó la ley. Claro. Pero aquí, como no hay justicia, el Ministerio Público no se mete con eso. Ni nada, ni hay ninguna consecuencia, hace lo que le da la gana. No pasa nada. No pasa nada. Entonces vamos a ver unos videitos, señor director, de personas, el presidente del Senado, hablando de que este gobierno es el mejor, y de otros dirigentes políticos. Vamos a ver para concluir y que ustedes se lleven sus conclusiones. De gestión del presidente Luis Abinader, a pesar de las críticas de la oposición. No, ese es el papel de la oposición, criticar, eso lo entendemos. Y no es más ciego que el que no quiere ver. El presidente de la República ha impactado las 31 provincias del Distrito Nacional, 258 municipios, 235 distritos municipales. Es decir, un presidente que ha trabajado en beneficio del país. A diferencia de los gobiernos anteriores que entendían que el país solamente lo componían las grandes urbes, o sea, la gran metrópoli. Pues claro está, ahí que está la mayor cantidad de votantes, pero Luis no ha venido a trabajar buscando populismo. Ustedes ven que es el único presidente que ha propuesto una modificación a la Constitución para ponerle un límite a su mandato. Es decir, es algo digno de admirar. Y es un hombre que trabaja 20, 22 horas al día, 18, 20, 22 horas al día por día, no descansa. Bueno, déjame decirte que nosotros como congresistas lo que tenemos es, somos los que lo tenemos que legislar. Ya la política financiera del Estado, eso pertenece al Ejecutivo. Ustedes pueden estar seguros que si aquí llega cualquier proyecto que esté bien sustentado, pues nosotros los evaluamos y si procede, pues lo aprobaremos. Presidente, la prioridad en esta legislatura. A 2 años de iniciar su segundo mandato, economistas consideran que el presidente Abinader no tiene grandes logros que exhibir, principalmente porque aseguran aún no ha podido dar resultados concretos en temas estratégicos para el país. Y se resuelve con una reforma fiscal estructural que el gobierno no ha podido poner en marcha. Entre los principales cuestionamientos señalan que no se ha logrado una transformación del sistema eléctrico. Además, cuestionan el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública. Sin solucionar esos problemas, nosotros no podemos darle nota positiva. Desde la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, aseguran que los dominicanos enfrentan mayores gastos para cubrir necesidades básicas. No ha habido un crecimiento sostenido como las autoridades han querido presentar. En el mejor momento encontramos un incremento de 5% en la tasa de crecimiento del PIB, pero también nos encontramos con años como el año anterior que creció en apenas 2.1%. Ante estos cuestionamientos. Bien, amigos, entonces para concluir este tema, el gobierno del presidente Luis Abinader cumple este 16 de agosto 6 años. 2 años desde el último periodo. Un periodo de 4 tuvo un primer periodo y un segundo periodo de 2 años. Ahora cumple 2. Hay quienes dicen que ha trabajado bien, que es el mejor presidente del mundo, etcétera, etcétera, que este país es la envidia de Suiza y todo, que aquí no hay pobres. Entre otras cosas, hay otros que dicen que no. Entre lo que me encuentro yo. Bueno, nada, cada quien tiene su opinión y se la respetamos. Hacemos una pausa y retornamos.
entonces.